Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles por este medio y encontrarnos para disfrutar la reflexión en torno a la palabra de Dios. Dice la Biblia: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Éxodo capítulo 16, 3 y 4a. La provisión de Dios. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios nos da de su provisión. Sin embargo, es necesario saber interpretar la generosidad de Dios para profundizar en una relación más íntima con Él y así ser coherentes con la provisión que Él sabe darnos. La provisión de Dios hace parte de algunos aspectos de la providencia de Él, entendiendo la providencia como el continuo ejercicio del poder divino por medio del cual el Creador preserva a todas sus criaturas, dirigiendo todas las cosas hacia un fin determinado. Cuando miro este pasaje del libro de Éxodo, el capítulo 16, en algunos momentos de mi vida he cuestionado la actitud de este pueblo. Pues ¿cómo es posible que días antes habían visto grandes milagros de parte de Dios? ¿Y cómo es que ahora están en esta actitud? Esta actitud de murmuración, de queja contra los líderes espirituales y de hecho contra Dios. Sin embargo, al analizar este pasaje de la Biblia, he llegado a la conclusión que definitivamente se necesita un nivel de espiritualidad, de encuentro con Dios, para tener la solvencia para enfrentar situaciones muy complicadas que nos puede llegar en nuestra vida. Pues piensa uno, ¿cómo sería la situación de estos padres viendo a sus hijos pedir alimentos y saber que no había? Y mirar humanamente por dónde buscar solución a esta necesidad y saber que no había ninguna. Me llevó a pensar: Dios mío, ¿cómo será un hambre? ¿O cómo serán ciertas situaciones difíciles que muchas personas en el mundo han tenido que enfrentar? Que pase un día, que pasen 2, que pasen 3 días y que las alternativas no se vean. Pues recordemos que aún Moisés, siendo el líder espiritual del pueblo, en algún momento le dijo estas palabras al Señor: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Un cuestionamiento que nos registra en el libro de Números, que se hizo en un momento determinado, lo hizo Moisés. Pero veamos la respuesta que le dio Jehová a este líder espiritual. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ese pasaje de la Biblia está en el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 21 al 23. Nuestro Dios definitivamente nos sorprende, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones y con sus respuestas de una forma palpable. Todo esto me llevó a pensar en la experiencia espiritual que el apóstol Pablo nos cuenta en la Biblia,
cuando Él nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué experiencia espiritual tan profunda y qué relación tan estrecha que nos deja ver el apóstol que tenía con nuestro Dios. Esto nos enseña que es necesario crecer en un territorio espiritual muy significativo para enfrentar cualquier circunstancia y ser solventes, y desde esa experiencia con Dios poder enfrentar lo que sea, y así poder interpretar la provisión de Dios y aún la provisión material que Dios nos da de una forma adecuada. Quiero enfatizar en lo que nos enseña el libro de Éxodo, el capítulo 16, porque allí encontramos varios principios muy importantes para tener en cuenta. Un primer principio es que la provisión de Dios es para todos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Versículo 4, la parte A. ¿Qué deja ver esto? Que Dios tiene cuidado de todos y quiere proveer para todos. Que nosotros no hemos sido olvidados por Dios. La Biblia nos cuenta, nos dice que nosotros los seres humanos, teniendo nuestros errores o siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Dios dará cosas buenas a los suyos, conforme a su santa voluntad. Todo esto nos enseña la palabra, mostrándonos que somos muy valiosos para Él. Todos los seres humanos somos muy valiosos para Él, independiente de los errores que tengamos. Todo esto debe de mirarse con otra visión, y todos nosotros debemos aprender a hacer una interpretación o una lectura de lo que nos está sucediendo. Pues muchas cosas vive la gente producto de la situación que ha vivido, producto de su desorden administrativo, producto de su problema de orden moral y producto de situaciones lamentables que ha derrochado lo que Dios le ha concedido o no alcanza a ver lo que Dios le está dando. Para eso está la iglesia como territorio espiritual, para ayudarnos a orientar nuestra vida, para darnos a entender cuál es lo mejor para nuestras vidas, para hacer los correctivos necesarios para nuestro bien. El otro principio que encontramos en este hermoso capítulo de la Biblia es que la provisión de Dios con nosotros también es una experiencia personal. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Allí se menciona en el versículo 16: tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Es una experiencia particular. Hay cosas que son muy personales. Hay cosas que son muy individual, usted con Dios, Dios con usted. Si miramos en la Biblia las experiencias de los hombres de Dios, de Pablo, de Juan, del rey David y otros, son experiencias muy particulares aún de la provisión de Dios con la vida de ellos. Usted puede tener experiencias particulares con nuestro Dios. Aprendemos en este punto que las experiencias de otros son valiosas, y son valiosas como referentes, como ejemplo, como modelo, pero que se hace necesario
que individualmente tengamos nuestra experiencia personal y particular. No me puedo quedar en la vida pensando en la experiencia de mi hermano, sino que se hace necesario mirar en mi experiencia particular. Le invito a que usted profundice en una experiencia con Dios dentro de la provisión de Dios para la vida suya. Tercer principio que encontramos allí: aprender a confiar en Dios. Nadie debía guardar para el día siguiente. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Contrario al acaparamiento, hoy en día la gente funciona así. La gente funciona en su individualidad, sin importar la necesidad del otro, sin importar que el otro esté padeciendo, con tal de yo suplir la necesidad para mi propia vida. Encontramos que ese no es un principio. El principio es el principio de aprender a confiar en nuestro Dios y no estar en una actitud o una condición donde todo lo quiero acaparar para mi propia vida. Así vive mucha gente, no le importa a los demás, se centran en ellos, no han entendido el valor de lo comunitario, no han entendido el valor de las relaciones, no han entendido el valor de disfrutar la relación, la amistad, la compañía de otras personas. No han entendido el valor de ayudar a otros, de dar de la provisión que tengo para dar a otras personas. No han entendido el cuidado y el valorar las personas en lo que son. Por eso la importancia, aprender a confiar en Dios. Cuando no se desconfía en Dios, entonces hago todos los esfuerzos personales en mi individualidad para asegurar lo mío sin importármelo a los demás. Pero es un error. Contrario a esto, entonces, quien entiende la provisión de Dios sabe que Dios proveerá para mañana. Es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y no estamos haciendo una defensa a la pasividad, una defensa a estar desocupados. Estamos haciendo es una defensa de lo que son los argumentos de Dios para nosotros. Aprender a confiar en Él. Existe la tendencia a la desobediencia, porque todo lo queremos racionalizar desde nuestra condición humana y no desde la visión de Dios. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y dice la palabra: y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Eso lo dice en los versículos 19 y 20 del mismo capítulo. Nos está dejando ver la palabra entonces que así definitivamente funcionan muchas personas. En momentos de dificultad, la gente quiere almacenar muchas cosas sin importarle a los otros, y cuántas de esas cosas a la gente no se les daña. Aprendamos a confiar en Dios. La provisión no es para retenerla, sino para proveer para otros. A pesar de todos los favores de Dios, seguimos desconfiando y hacemos cosas que luego nos lamentamos por todo lo que nos sucede. Cuarto principio que nos enseña la palabra: saber descansar en Él. Y Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, versículo 23. Y cuando hablamos del reposo, tendríamos que decir, según la palabra, según lo que nos enseña la Biblia, es una virtud que se alcanza en mi relación con Dios. Importante ese principio que se le decía al pueblo y que nosotros debemos tenerlo en cuenta haciendo la lectura para nuestro hoy. Y lo que nos invita el Señor es: entendamos que podemos descansar en Él desde una relación personal que puedo tener con mi Dios. Y ese descanso lo puedo lograr en un encuentro con Él. Y al encontrarme con Dios y con mi Señor Jesucristo, me encuentro consigo mismo y me encuentro con los demás. Hermanos y amigos,
cuánto necesitamos de este principio en nuestras vidas. Aprender a descansar en medio de tantas cosas que nos agobian, en medio de tanta necesidad que tenemos y en medio de tantos problemas. Esta es la visión del cristianismo, la visión de que los seres humanos podemos descansar en Él. Es un principio cristiano. Y esto se logra por fe, entregando nuestra vida al Señor, aceptando la invitación que Él nos hace con la propuesta que Él nos da del Evangelio. Como resultado de la entrega al Señor, vamos descubriendo que Él tiene lo mejor para mi vida en medio de cualquier situación, y allí empiezo a reposar, a descansar en Él. Con esto, ¿qué se puede decir? Que definitivamente el descanso no es un día literal. No es que sea el sábado o el domingo o el lunes y que los otros días viva un infierno en la vida. La invitación que nos hace el Señor es a que nosotros descansemos en Él como una experiencia espiritual de todos los días que tanto lo necesitamos. Es una invitación para todos, aprender a descansar. Cosa que el pueblo no entendió, porque cuando se tiene la provisión y yo no aprendo a descansar en Dios, entonces mañana me aparece otra necesidad y entro en el desespero. Mientras que cuando aprendo a descansar en Dios, en medio de mi necesidad, sé esperar en Él. Y otro principio que nos deja ver la palabra es el quinto principio, el testimonio para las generaciones venideras. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Qué está dejando ver? Que nuestra experiencia personal o nuestra experiencia colectiva como pueblo de Dios debe ser contada a otras personas. Aún podríamos decir que debe ser contada en el hoy. Dios nos insiste y nos insta para que nosotros contemos de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, que le contemos a la gente que en Él está la única alternativa. Es una invitación, nuestra experiencia debe ser contada a las demás personas. Debemos dejar un legado a las nuevas generaciones, que realmente somos hombres y mujeres que hemos vivido esperando en la provisión de nuestro Dios. Debemos dejar un legado a los nuestros y darle un legado de hombres y mujeres que somos de Dios. Que los nuestros puedan decir definitivamente: mi papá, mi mamá, mi hermano, mis líderes, esa gente me enseñó a depender de Dios. Que podamos vivir esa experiencia. Por eso entonces es la invitación para que lo hagamos. Que los nuestros puedan ver y decir: mis padres expresaban a Dios en sus propias vidas y no un estado de angustia y de desespero por la situación o las circunstancias que se están viviendo. Transmitamos vida en medio de la crisis. Conclusión, hermanos y amigos. Y la conclusión es que debemos colocarnos en las manos de Dios, convencidos que dependemos de Él, que nuestra dependencia en Él es nuestra seguridad. Esto nos recuerda de que Dios puede proveer recursos que nosotros no sabíamos que existían. Algunas veces Él provee recursos conocidos, otras veces provee recursos desconocidos, como le pasó al pueblo. Eso nos puede suceder a nosotros. Donde usted menos espera, va a llegar la provisión de Dios. Otra conclusión es que a veces lo que provee Dios puede ser la razón diaria, o a veces en abundancia, o estar en momentos de escasez, y debo de aprender a interpretar el momento, pero allí siempre está nuestro Dios. Y para terminar, la provisión de Dios no es para retenerla en mí, sino para proveer para otros.
Vamos a orar y que esta palabra de Dios la podamos aplicar a nuestros corazones y tomar decisiones para consagrarnos a Él y saber esperar y depender en nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios de buena provisión para todos. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Dios mío, por este espacio, y coloco delante de tu presencia la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje. Te pido, Dios mío, que podamos hacer las reflexiones pertinentes y tomar las decisiones correctas para que cada día podamos vivir la provisión que tú tienes para nuestra vida. Padre, gracias, porque en ti está la seguridad para nuestras vidas. Pido por todos los que están escuchando, que su bendición, Dios mío, abunde para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Que Dios les guarde y que la bendición de Dios sea abundante para todo el pueblo.